Tenemos otra etiqueta bastante interesante que es only child o only child, como quieras pronunciarlo, como quieras decirlo. Esta pseudoclase nos permite aplicar estilos a aquellas etiquetas que son hijos únicos, es decir, que no tienen hermanos. Sencillísimo, aunque la definición siempre deja puertas abiertas, ¿no? Vamos, después del body colocamos una etiqueta UL y escribo, por ejemplo, un texto que dice, que puede ser, este es un título, título de prueba para el curso. Ya, vamos a hacer lo siguiente, vamos a cortar esta palabra título y escribo strong y dentro pego este texto. La definición que me dice para esta pseudoclase OnlyChild es la siguiente. Lo repito otra vez. Nos permite aplicar estilos a aquellas etiquetas que son hijos únicos. Aquí la palabra es hijos únicos. Es decir, que no tienen hermanos. Por ejemplo, en este caso, Strong es un hijo único de H1. Porque Strong no tiene hermanos. Es decir, no hay una etiqueta spam por aquí que tenga un texto. Esta etiqueta es una etiqueta de hermana y strong, ¿de acuerdo? Entonces, como nosotros podemos apreciar que strong no tiene hermanos, entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos aplicar una etiqueta, a ver, ¿a quién estamos aplicando? Aquí está. Colocamos H1 y hacemos lo siguiente. A ver, podríamos hacer lo siguiente. Aquí podríamos colocar lo siguiente. Strong. Y aquí podríamos colocar esto, ¿no? A ver, colocamos dos puntos, colocamos only guión shield, abrimos llaves y cerramos llaves y le aplicamos los estilos background rojo, no nos interesa la apariencia, y listo. Con esta regla nosotros estamos haciendo lo siguiente, estamos diciendo lo siguiente, que se van a seleccionar aquellas etiquetas strong que están dentro del E1, pero se van a seleccionar solamente aquellas etiquetas strong, listo, solamente aquellas etiquetas strong que no tienen hermanas, de acuerdo, que no tienen etiquetas hermanas. Entonces vamos a ver esto, a ver, vamos a ver nuestro sitio. Listo, y aquí puedes apreciar lo siguiente, a ver, vamos a borrar esta regla de acá. Listo, para que no nos incomode, ¿de acuerdo? Entonces aquí podemos apreciar que se selecciona ¿quién? La etiqueta strong. ¿Por qué? Porque es una etiqueta strong que no tiene etiquetas hermanas. Es hijo único, ¿de acuerdo? Pero si es que nosotros, por ejemplo, cortamos prueba y escribimos una etiqueta strong, por ejemplo por acá, strong, y pegamos por acá, pegamos el texto prueba, podemos apreciar que strong ya tiene un hermano. Entonces no se va a aplicar este estilo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, deshacemos esto y si es que nosotros, por ejemplo, en lugar de strong colocamos spam, pegamos prueba, esta etiqueta strong ya tiene una etiqueta hermana. Es por eso que tampoco se le van a aplicar los estilos. Voy a borrar esto para que puedas verlo otra vez. Listo, ahora sí strong es la etiqueta hija única de H1, es por eso que ahora sí se le aplican los estilos. Entonces esta pseudoclase nos permite aplicar estilos a una determinada etiqueta que es hija única, ¿de acuerdo? Que es hija única. Vamos a ver otra pseudoclase que también es interesante, que es only of type. Esta etiqueta nos permite aplicar estilos a aquellas etiquetas que son hijos, pero no hijos únicos, pero etiquetas que no tienen etiquetas hermanas idénticas. Es decir, que no tienen etiquetas del mismo tipo. Bueno, repito otra vez. Esta pseudoclase nos permite aplicar estilos a aquellas etiquetas que son etiquetas hijas, que no son hijos únicos, pero que no tienen hermanos, de la misma etiqueta. También un poco confuso esta definición, ¿no? Pero vamos a verlo. Miren, vamos a verlo. Aquí cambiamos, partiendo del mismo ejemplo, aquí nosotros colocamos only of type. A ver, esta regla lo que dice es lo siguiente, que va a aplicar, estos estilos se van a aplicar a la etiqueta strong, siempre y cuando strong sea un hijo de UL,
pero que solamente haya un strong dentro de UL. ¿De acuerdo? Esta pseudoclase dice que only of type, que sea la única etiqueta de este tipo dentro de H1. ¿De acuerdo? Es por eso que si es que nosotros, miren, colocamos, a ver, esta palabra de prueba, le asignamos una etiqueta spam. Una etiqueta spam. En este caso, este texto, en este caso, a ver, esta etiqueta strong sigue siendo hija de H1 y sigue siendo la única etiqueta de tipo strong. ¿De acuerdo? Tenemos una hermana que es una etiqueta de tipo spam. Pero como nosotros, pero esta sintaxis, esta pseudoclase dice que esta regla se va a aplicar siempre y cuando exista una única etiqueta strong dentro de H1. Y en este caso existe una única etiqueta strong dentro de H1. Es por eso que si actualizamos, esta regla aún se aplica. Pero ¿qué pasa si que nosotros por A o B motivo colocamos otra etiqueta strong? Una etiqueta strong y le asignamos el texto. Entonces esta etiqueta strong ya no es la etiqueta única, sino que tiene una hermana. Es por eso que esta regla no se va a aplicar. ¿De acuerdo? En esto simplemente consiste esta pseudoclase. ¿De acuerdo? Creo que es bastante sencilla. Y vamos a aplicar otra regla también interesante, que va a ser la última regla que por hoy vamos a estudiar. ¿Qué es la pseudoclase? Es una regla del mismo grupo de una pseudoclase estructural, que es NTH shell, ¿de acuerdo? Que nosotros vamos a asignarle ciertos valores. Esta pseudoclase nos va a permitir seleccionar elementos hijos basado en su posición exacta o de una forma alternada, ¿de acuerdo? Es una pseudoclase bastante poderosa y nos va a permitir hacer selecciones de forma muy sencilla. Tenemos acá nuestra lista, ¿de acuerdo? Te pregunto, ¿cómo podrías tú seleccionar, por ejemplo, el tercer elemento de la lista sin aplicarle ninguna clase? Es decir, para que ninguna clase, ningún ID que puedas identificarlo. ¿Cómo podrías hacer esto? Usando simplemente CSS. Imagina que tienes un menú en tu sitio web, ¿de acuerdo? ¿Cómo harías, por ejemplo? A ver, por ejemplo tienes este menú. ¿Cómo harías para seleccionar este elemento tools o este enlace tools? Si este enlace no tiene ninguna clase, ningún ID que te permita identificarlo. Esto sí es algo que vas a tener que implementarlo constantemente. ¿Cómo harías? Es en este caso en donde vamos a agradecer que CSS3 haya incorporado esta pseudoclase, la clase NTH shell, ¿de acuerdo? Esta pseudoclase permite agregar o nos permite agregar una serie de valores para que pueda trabajar correctamente. El primer valor que nosotros podemos agregar es un número. Por ejemplo, si nosotros queremos aplicar estilos o seleccionar este tercer elemento o este tercer LI, pues hacemos lo siguiente. Borramos todo esto, colocamos UL, a ver, colocamos nav, UL y LI, abrimos llaves y si es que nosotros, bueno, en este caso voy a colocar lo siguiente. Los dos puntos, listo, y colocamos simplemente esto, NTH, NTH-shells y entre paréntesis asignamos el número del elemento de la lista que queremos seleccionar. Y según nuestro sitio yo quiero seleccionar, a ver, yo quiero seleccionar el tercer elemento, el tercer LI. Así que aquí coloco 3. Le asigno un fondo rojo y de esta forma, miren, el tercer elemento de lista se selecciona. Quiero seleccionar el cuarto elemento se selecciona. Quiero seleccionar el quinto elemento, se selecciona, ¿de acuerdo? Obviamente si colocas un elemento que no está como el 7, nada se selecciona, ¿de acuerdo? Y para esto nos sirve esta pseudoclase, interesante, ¿no? Interesante y de un enorme potencial. Pero nosotros no solamente podemos agregarle, ese valor, podemos agregarle algunas palabras claves, el cuales son los siguientes, a ver. Si nosotros queremos seleccionar, en este caso, pues para darle una mayor vida a este ejemplo, vamos a cambiar esto. A ver, vamos a hacer esto. A ver, voy a hacer lo siguiente, ¿sí? Bueno, voy a duplicar esto simplemente. Por cuestiones de tiempo no voy a poder cambiar el texto. Listo, duplicamos, así. Ahí está, tenemos varios elementos de lista. Te pregunto lo siguiente.
¿Cómo harías? Voy a quitar esto de aquí. Bueno, lo dejamos ahí, ¿sí? Ok, vamos a comentarlo para que no tenga efectos. Te pregunto, ¿cómo harías para seleccionar aquellos elementos pares de una lista? Los elementos pares, como el 2, el elemento 2, el elemento 4, el elemento 6. Para las personas que nos hemos iniciado programando sitios web usando PHP y MySQL, pues teníamos que, pues en las consultas que hacíamos a la base de datos, teníamos que asignarle una clase a aquellos elementos pares, otra clase a aquellos elementos impares, y así poder generar listas o tablas, donde aquellos elementos pares tenían un fondo diferente a los elementos impares. De tal forma pues que la lectura sea mucho más fácil para los usuarios, ¿no? Ahora con CSS esto es mucho más sencillo. Miren qué tan sencillo es. Simplemente vamos a descomentar esta línea. Si queremos seleccionar aquellos elementos pares, pues simplemente colocamos lo siguiente. Colocamos, a ver, la palabra clave even. Al colocar esta palabra, mira lo que va a ocurrir. Actualizamos. Un instante. A ver qué pasó por acá. Un instante por acá. Parece que aquí está, miren. Me olvidé esta barrita. Listo, el error fue mío. Al colocar la palabra even, se van a seleccionar aquellos elementos pares, contando desde arriba. Este es el primer elemento, el segundo elemento es este, y así los elementos pares, ¿no? Y así podemos aplicar estilos de una forma bastante sencilla y con simplemente esta línea. Esta es una de las características más aplaudidas por los programadores que tanto hemos esperado, ¿no? Ahora sí que nosotros quisiéramos seleccionar aquellos elementos impares, cambiamos even por la sencilla palabra odd. ¿Qué quiere decir impares? Ahora sí, 1, 3, 5 y todos los demás elementos impares son seleccionados. ¿De acuerdo? En este caso, los elementos impares, es decir, todos los elementos LI. Si nosotros quitamos esto, miren, quitamos esto, se seleccionan todos los LIs, que son las etiquetas hijas de UL. Pero nosotros no queremos que se seleccionen todas las etiquetas LI, sino queremos que se seleccionen las etiquetas LI impares. Y esto lo hacemos con all. Ahora nosotros podemos agregar una característica interesante. Bueno, aunque podríamos dejarlo esto por ahí sentado, por ahí planteado, esta pseudoclase admite una pequeña fórmula, el cual es la siguiente. Espero que no, bueno, te lo voy a explicar y vas a ver que es extremadamente sencillo. Es la siguiente fórmula. Colocamos por ejemplo 2n más, a ver, ¿cómo lo explicamos? A ver, y, x, ¿de acuerdo? Aquí en y nosotros vamos a colocar un simple número, en donde vamos a definir desde qué número se va a partir el conteo. ¿De qué número vamos a partir a contar? Se va a empezar el conteo. Y en X nosotros definimos cada cuántos elementos se van a seleccionar. ¿De acuerdo? De tal forma, si yo coloco aquí 5 y aquí coloco 3, mira lo que va a pasar. Se seleccionó. A ver, ocurrió esto. Y esto quiere decir lo siguiente. A ver, que vamos a mover esto un poco para entenderlo mejor. Que desde el elemento 5 de la parte superior, a ver, de la parte superior, miren, del elemento 5, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, empieza el conteo, ¿de acuerdo? Y se selecciona. Y cada 3 elementos se van a seleccionar. Por ejemplo, 1, 2, 3, se selecciona este elemento. 1, 2, 3, se seleccionó ese elemento. 1, 2, 3, se seleccionó ese elemento. Si nosotros, por ejemplo, queremos que el conteo parta desde 2, por ejemplo, y cada 5 elementos se seleccionen, veamos lo que ocurre. A ver, un momento. Actualizamos. Entonces, desde la parte superior, 1, 2, aquí está. Desde aquí se cuenta y se selecciona. Y desde aquí, del siguiente se va a contar 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? De ahí 1, 2, 3, 4, 5. Y así nosotros podemos, pues esta función nos puede ser muy útiles para diversas situaciones. ¿De acuerdo? Y de igual forma que ocurrió con First Share, también que tenía Last Share, también podemos cambiar esta pequeña propiedad, ¿no? Pero esto vamos a verlo, miren aquí. Ahí está. Pues tenemos otra pseudoclase que es NTH Last
char, el cual nos permite hacer lo mismo, pero esta vez el conteo se va a realizar no de arriba a abajo, sino desde abajo hacia arriba. Es totalmente idéntico. Veamos, miren, veamos. Aquí está, colocamos simplemente las-char y aquí cambiamos, miren, por ejemplo 2. A ver, ¿qué se va a seleccionar? Se selecciona el segundo elemento contando desde abajo. Y los mismos criterios que te he comentado hace un momento, ¿no? Si aquí colocamos even, pues se va a seleccionar los elementos impares, los elementos paren, disculpen, partiendo desde abajo. Partiendo desde abajo. ¿De acuerdo? Entonces también la fórmula ocurre lo mismo, pero de igual forma partiendo o contando desde el último elemento que sea, desde el último elemento hijo seleccionado, ¿no? Básicamente ese sería el funcionamiento de esta pseudo clase.